Bien, lo que vamos a ver es un poquito un panorama general de lo que es la ingeniería de mantenimiento y gestión de activos, teniendo en cuenta pues que esta área del saber, que es el mantenimiento y la gestión de activos, es un tema, sobre todo la gestión de activos, relativamente nuevo, ¿no? Entonces, estamos en esa efervescencia que significa ir aprendiendo, y la mayor parte de personas o de profesionales que están en el mantenimiento obviamente están en la misma situación de ir entendiendo lo que dicen, por ejemplo, las normas de gestión de activos, ¿no? O sea, qué cosa, cómo digerir eso, es lo que es una de las cosas que se van a tocar mucho a lo largo de este programa de especialización, pero hay que empezar diciendo que ustedes ahorita entran a una etapa de transformación. ¿Transformación por qué? Porque el conocimiento transforma a las personas. Uno cuando entra a una especialización entra, digamos, con una cierta estatura, pero al salir de un conocimiento, al salir de un programa de especialización, como que tiene más estatura, digámoslo figurativamente, más estatura porque conoce un poco más el tema, porque ha recibido nuevas herramientas, y eso lo pone en una situación bastante, digamos, diferente a aquellas personas que no recibieron un programa que les transmitió conocimientos, que les transmitió herramientas, los pone en una posición diferente. Bueno, este programa ya lleva muchísimas versiones y cada vez va mejorando con los nuevos aspectos que van saliendo. Y esta me parece que es la 30ª versión, me parece, entre las que han habido en Piura, las que hay en Lima, más o menos van como 30 versiones, y evidentemente hay que ir mejorando. Todos siempre debemos estar en un proceso de mejora continua, ¿no? O sea, hoy día estoy mejor que ayer, pero estoy peor que mañana. O sea, siempre debemos estar inquietos en conocer y en mejorar todo aquello que nos rodea en esta vida. En ese sentido, ahora nos toca, pues, comenzar diciendo algo que suele pasar, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, eh, das una charla a gente de la alta gerencia de una empresa, de una organización, y tú les pones tres aspectos a los cuales ellos les darán prioridades. Y ustedes ven ahí tres aspectos. Uno de ellos es maximizar ingresos, otro de ellos es minimizar costos, y el final, maximizar el uso de los activos. Les aseguro que si ustedes hacen esa pregunta a un conjunto de gerentes, gerentes de una planta, entonces, más o menos encontrarán una estadística como la que está allí. El 50% te dirá que su principal prioridad es maximizar ingresos. No está mal, ¿verdad? Es verdad que debe ser así. Un 40% te dirán, voy a minimizar costos. Tampoco está mal. Pero poquitos, que son el 10%, alrededor del 10%, te dicen, voy a maximizar el uso de los activos. Y entonces la pregunta que sobreviene a eso es decir, oye, ¿cómo vas a maximizar tus ingresos si tus activos no funcionan? ¿Cómo vas a minimizar tus costos si tus activos los tienes que reparar a cada rato, cuando el activo está más tiempo en el taller de reparación que en realidad produciendo lo que tiene que producir? Entonces ahí viene un poco la pregunta para saber más o menos el nivel de conciencia que tiene la alta gerencia acerca del mantenimiento. Entonces esa conciencia tienen que despertarla ustedes ahora que están entrando a este programa, despertar en el gerente eso. Porque a veces, seguramente, a todos nos ha pasado, a todos los mantenedores nos ha pasado que ustedes hacen una programación de mantenimiento para la semana siguiente, y en 10 minutos te has amanecido haciendo la programación de la semana siguiente, y resulta que en media hora te destrozan tu programación. Y entonces tienes que intervenir una máquina y no puedes intervenirla porque te dijeron, mira, no, en este momento priorizamos la producción,
Y le siguen dando a la máquina y le siguen dando hasta que revientan la máquina. Entonces, cuando se revienta la máquina, ¿quién es a quién le cae más lodo? Ciertamente al mantenedor. La transformación que se les pide al final de este programa es justamente que ustedes hagan entender en el lugar donde están, que es la planta industrial, o en otra, no solamente en una planta industrial, también hay mantenimiento en un hotel, también hay mantenimiento en una empresa logística, es decir, el mantenimiento es transversal, está en todos lados. Nadie puede vivir sin mantenimiento, ni el ser humano. El ser humano tiene que mantenerse también. Y el reto de ustedes, lo que queremos de ustedes, es que justamente de este programa terminen muy conscientes de que los activos son la vida de la planta. Y ustedes son los responsables de los activos. Por lo tanto, ustedes son la vida de la planta. Y hay que entender eso. Hay que creerse eso, porque de la experiencia que tenemos a lo largo de caminar por muchas plantas, pues resulta que siempre, o muchas veces, no siempre, muchas veces vemos digamos, un jefe de mantenimiento un poco victimizado, un poco acercándose a la gerencia con cierto temor, porque no le van a conceder lo que necesita para poder mejorar el uso de los activos. Pues lo primero que tienes que hacer es decirle al gerente, mira, los activos son importantes. Y si no me apoyas para que los activos trabajen de una manera eficiente, en realidad yo pues no puedo seguir aquí. Bien, eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos, para eso tenemos una plana docente pues de alto nivel y muy trajinada en los temas de mantenimiento y de los cuales van a aprender muchísimas cosas a lo largo de este programa, de estas semanas que dura el programa. Bien, ¿qué persigue este programa? Pues brindarle a ustedes los conceptos, las estrategias que la ingeniería de mantenimiento actual utiliza. Busca también enseñarles, presentarles y enseñarles a utilizar las diferentes herramientas propias de la ingeniería de mantenimiento, pero para aplicarlas con éxito. ¿De acuerdo? No es solo recogerlas, no es solo inflarme de conocimiento, sino que ese conocimiento que yo lo obtengo, aplicarlo. De nada sirve, de nada sirve tener haber pasado tantas semanas asistiendo a un programa de ingeniería de mantenimiento y gestión de activos cuando al llegar a la empresa todo digamos, la vorágine diaria que ocurre en mantenimiento, porque así es el mantenimiento. En el mantenimiento nosotros estamos trabajando muchas veces con urgencias, pero ojo, si no aplicamos estrategias apropiadas de mantenimiento, las urgencias seguirán y las urgencias aumentarán. Entonces, estas estrategias que nosotros vamos a ver aquí te permitirán justamente salir de ese remolino de emergencias. ¿Por qué hay que salir de eso? No se puede trabajar. Es cierto que los mantenedores, los que hemos trabajado en mantenimiento, aprendemos un poco a vivir en épocas de emergencia, en épocas de caos, cuando en determinado momento muchas máquinas te fallaron juntas. Pero, evidentemente, eso te da un conocimiento, te da una experiencia, te da el hecho de que la planta prácticamente la conoces como si fuera tu hijo. Pero no es bueno, no es bueno. Conozco mantenedores, amigos míos, que por estar en ese tema de trabajar en urgencias han perdido a su familia, porque tenían que estar clavados en la planta, precisamente porque no pudieron administrar adecuadamente la operatividad de los activos, no pudieron o no tuvieron las herramientas o no tuvieron el apoyo, porque todas esas cosas hay. Entonces, lo que queremos aquí es que hay herramientas que se pueden usar para poder gestionar adecuadamente el mantenimiento.
Queremos cooperar con ustedes para que seleccionen el mejor modelo para la aplicación de sus estrategias de mantenimiento. Aunque todos los modelos de mantenimiento tienen unos aspectos claves, como son la identificación del trabajo, la planificación del trabajo, la programación del trabajo, la ejecución del trabajo y el análisis final que se hace, porque siempre hay que hacer un análisis final de todo trabajo que se hace. ¿Por qué? Porque es necesario, todo trabajo deja enseñanzas. Y a veces no las capitalizamos esas enseñanzas. Nos olvidamos, mira, ahora lo hicimos así. Anótenlo para que la próxima vez ya lo hagamos de una manera más rápida y ahorramos 2 horas menos. 2 horas menos a veces en una mina, 2 horas menos de MTTR puede significarle millones de dólares al final del año. Tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta, MTTR significa tiempo medio para reparar. O sea, cuando tú logras disminuir el tiempo medio para reparar en los activos, pues resulta que eso genera ingresos. También, fíjense, necesitamos, decía, cooperar con ustedes queremos que usted también se comprometa para seleccionar su mejor modelo de aplicación de las estrategias de mantenimiento, la implementación de planes de mantenimiento, la implementación de estrategias de optimización, compartir experiencias importantísimo. Aquí, en este juego de profesor-alumno, ambos aprendemos. Aquí yo no soy el dueño de la verdad. Ustedes tienen muchas verdades también que podemos compartir. Por favor, hay que compartir. El conocimiento hay que compartirlo. La única manera de que crezca el conocimiento es cuando se comparte, ¿de acuerdo? También deseamos enseñarles a enlazar los diferentes conceptos y herramientas de la ingeniería de mantenimiento con el costo de ciclo de vida. ¿Para qué? Para mostrar cómo es que mantenimiento agrega valor a la compañía. Porque a veces los mantenedores no podemos o no sabemos crear un caso de negocio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir crear un caso de negocio? Es decir, que ustedes se acerquen con un proyecto de mantenimiento al gerente y ese proyecto de mantenimiento tenga un valor actual neto, tenga una tasa interna de retorno y que se traduzca en un retorno sobre la inversión. Esos son casos de negocio y a veces los mantenedores no tienen el lenguaje, no lo han adquirido, en la universidad no se lo dieron, en el tiempo no lo aprendieron a poner un caso de negocio para el cual la alta gerencia, cuando lo lea y diga, ah, caray, esto me va a significar ahorro, ya por decirlo de una manera, ahorro, eficiencia de mi planta, mejorar el OEE, eficiencia global de los equipos, presentando como un caso de negocio. Porque si no presentas así las cosas, y cada vez, y eso me agrada, cada vez con el devenir de estos programas que se vienen dando, ya algunos jefes de mantenimiento ya están presentando sus proyectos de mantenimiento como si fueran casos de negocios, es decir, con tasa interna de retorno, con valor actual neto, o cosas que tengan que ver con aspectos financieros. Por lo tanto, también vamos a ver en este programa algunos temas financieros. Ya veremos un poquito más adelante todo lo que va a englobar esta área de mantenimiento que, si bien es cierto, es laboriosa, pero señores, es fascinante. Se lo dice una persona que lleva más de 40 años trabajando en los temas de mantenimiento. Ahora estoy más dedicado a compartir lo poco que he aprendido a lo largo de esos 40 años y pues estoy con ustedes aquí. Si hay alguna pregunta, por favor, la pueden hacer por el chat, que Sofía estará ella administrando el chat y ya las iremos respondiendo, las dejaremos un poquito para el final y las iremos respondiendo. ¿Cómo lograr esto? Primero, hay que conocer el proceso de mantenimiento. Hay que entenderlo, hay que ver cuántas aristas tiene, porque mantenimiento tiene muchas aristas. Todos los que trabajan en mantenimiento saben que el mantenimiento tiene muchas aristas, ¿de acuerdo? Pero el mantenimiento tiene unas estrategias de optimización.
importantes. Nosotros hemos escuchado hablar de TPM, de RCM, de PMO, de RBM o RBI. Son estrategias que te permiten optimizar tu proceso de mantenimiento, que no hay que dejarlas de lado y no son cosas independientes. El proceso sigue siendo el proceso. Las estrategias ayudan a mejorar el proceso, ¿de acuerdo? Y cuando todo esto lo enlazamos con un aspecto fundamental, que es el ciclo de vida de los activos, con el cual ya tenemos que trabajar términos financieros, entonces lo que estamos haciendo es dar un paso a lo que se llama la gestión de activos, porque todo lo tenemos que ver bajo un trípode que se llama costo, riesgo, beneficio. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué riesgo corro? ¿Y qué beneficios obtengo? Eso, por favor, esa es parte de lo que ustedes tienen que analizar cuando, por ejemplo, tienen que hacer un proyecto de mantenimiento. Costo, riesgo, beneficio. Así es que funcionan las cosas ahora. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuáles son los riesgos inherentes? Los riesgos de hacer el proyecto y de no hacer el proyecto. Si no lo hago, ¿qué pasa? Se me inunda la central hidroeléctrica si es que yo no pongo por ahí un muro, porque este año los indicadores de fenómeno, por poner un caso, aunque este año es seco, los indicadores del fenómeno del Niño me dicen que va a haber lluvias torrenciales. Entonces aparece un riesgo natural ahí, costo, riesgo, beneficio. Y no solamente me refiero a riesgos naturales dentro de una planta, ¿no? Hay otros riesgos también que hay que conocerlos. Por eso es que las normas ISO son inteligentes, ¿no? A la par que salió la ISO 55000, también dijeron, oiga, también hay que echar mano de la norma ISO 31000, ¿no? Que es la norma de la gestión de riesgos y de la continuidad del negocio. Son normas que hay que conocerlas. Tenemos que tenerlas. Tenemos no solo conocerlas y no solo leerlas una vez. Para entender lo que te quiere decir ISO 55000, todas las ISO 55K le llamo para no decir 55000, te dicen qué hacer, no te dicen cómo hacer las cosas. El cómo hacerlas dependerá de cada planta en particular. Cada planta es diferente, cada hijo tuyo es diferente, aunque sean gemelos, son diferentes. Cada planta es diferente. Tú no puedes intentar implementar a través de una receta en una hidroeléctrica, en una mina, en una agroindustria, en una refinería, la misma receta. No, señor. Usted tiene que ir y enterarse, identificarse, enamorarse de la planta para poder comenzar a implementar, porque las realidades son diferentes en cada una de ellas. No es lo mismo. Nosotros hemos implementado hace un año un mantenimiento en una central hidroeléctrica y ahora nos toca implementar un mantenimiento en una agroindustria. Las cosas son distintas. Unos tienen su propio modelo de mantenimiento, por ejemplo, basado en el uso. Otro tiene basado en la condición, fundamentalmente, ¿no? Es decir, hay modelos que predominan, ¿no? Por ejemplo, una hidroeléctrica fundamentalmente está basada en la condición. Todos los días hay que ver qué está pasando, que no chorrea agua por aquí, que el álave no se desgaste y toda esa cosa. Sin embargo, en una agroindustria, si bien es cierto, sí hay mantenimiento basado en la condición, pero también se puede programar basado en el uso o basado en el calendario otras cosas, o sea, un mantenimiento preventivo prácticamente basado en el calendario. Esas cosas tenemos que tenerlas claras. Y si ustedes hoy día trabajan en minería y mañana van a trabajar a una central hidroeléctrica, es cierto que la actividad económica es diferente, pero la gestión, porque este es un programa de gestión. Aquí no les vamos a enseñar nosotros a ustedes a reparar una bomba. No, eso seguramente que hay muchos técnicos que lo hacen bastante bien y que pues la gestión es diferente. La gestión es mover piezas como un ajedrez, hacer que las piezas se encajen perfectamente como si fuera una sinfónica. Algunos autores, por ejemplo,
definen el mantenimiento como aquel lugar en donde hay que hacer muchas cosas, pero todas hacerlas bien, lo que pasa en una sinfónica. Si hay un músico de la sinfónica, aunque todos sean profesionales, pero si uno de ellos pone la nota discordante, el espectáculo se puede venir abajo. Eso es lo que se debe entender en esta hora que tengo para conversar con ustedes acerca de este programa, porque lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo en este momento es hablarles del programa, ¿ya? Y hablarles de esa transformación que van a tener. Ustedes al final del programa, ustedes mismos se van a dar cuenta. Mira, esto yo lo manejaba, esto yo no lo manejaba, lo de acá no lo manejaba, esto primera vez que lo escucho. Y van a ver cómo van a crecer profesionalmente. Ciertamente, ciertamente, algunos buscarán mayor crecimiento. Pero eso es la ley de la vida, ¿no? Los alemanes ya lo dijeron 10 años atrás. En este momento, en la era del conocimiento, si una persona no tiene 140, me parece, 150 horas de capacitación cada año, pues corre el riesgo de volver obsoleto en poco tiempo. En poco tiempo. Así que hay que hacerle caso a estos señores. ¿Cómo hacemos esto? Pues aquí ustedes ven una pantalla en donde he tratado de comprimir prácticamente lo que será todo el programa, ¿de acuerdo? Y entonces partiendo, disculpen, voy a cambiar al otro modo de presentación para ir incrementando el tamaño para que, a ver si me ayudas. A ver si me ayudas. Vamos a ver, compartir. Aquí hay una pregunta, me dice si la gestión de mantenimiento, si la ingeniería de mantenimiento, claro, una sección TI. Por ejemplo, yo te digo una cosa. En una universidad, ¿cuántas computadoras hay? O en un centro de trabajo, ¿cuántas computadoras hay? Y esas computadoras comprenden todo el parque informático de la universidad, y no solamente las PCs, sino también los servidores, sino también todos los elementos que tienen que ver con las tecnologías de la información. Hay una pregunta, perdón, que la estoy contestando, pero no se las he replicado. Pregunta un alumno si estos aspectos de ingeniería de mantenimiento y gestión de activos se pueden aplicar en TI. Claro, les estoy comentando que ahora el uso de la computadora pues se ha masificado notablemente y que existe en todas las empresas el área de TI. Y esa área de TI seguramente que están caminando, yendo de un lado a otro diciendo, oye, mira, no, se me cuelga la máquina. Probablemente. Entonces ahí puedes aplicar todos estos temas de gestión. ¿De acuerdo? Yo no sé si a nuestro alumno le ayudé. Bien. Vamos a continuar. Luego vamos a tener un espacio para responder preguntas. ¿Les parece? Miren, de todas maneras, a lo largo del curso seguirán respondiendo casi por sí solas. Y si no las tienen respuestas, pregunten a los profesores. Habíamos visto en la anterior diapositiva esto, ¿no? El proceso de mantenimiento que me va a llevar a la gestión de activos, ¿ya? Y entonces he hecho aquí, disculpen, nuevamente les pido disculpas por haber tratado de poner todo en una sola hoja. El proceso de mantenimiento, cuando ustedes abren la cajita de mantenimiento, pues en esa cajita pues salen muchísimas cosas. Porque el mantenimiento, ustedes saben, tiene objetivos técnicos, objetivos económicos. Y ustedes ven ahí a la derecha cómo están los objetivos. Si lo ven, si no, voy creciendo un poquito y voy apoyándonos aquí. Aquí está. Tiene objetivos que son técnicos, disponibilidad, que a su vez se apoya en la confiabilidad y la mantenibilidad. Aquí hay una rigurosidad matemática en el mantenimiento. Ojo, aquí para poder trabajar estos temas, nosotros tenemos que tener claro algunos aspectos estadísticos, no complejos, ojo, no se asusten, pero tenemos que manejar ciertos temas estadísticos.
el tiempo medio entre fallas, el tiempo medio para reparar, tenemos que hacer modelaciones que se pueden hacer a mano cuando los datos son pocos, o se tienen que aplicar a través de algoritmos cuando los datos son muchos. Y para eso en la actualidad existe pues lo que es la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, que nos ayudan a modelar cuando tenemos muchísimos datos. Cuando tenemos muchísimos datos estamos hablando del big data, ¿verdad? Entonces, aquí esta parte es la rigurosidad matemática de, del mantenimiento, tanto en la confiabilidad como en la mantenibilidad. Hay que modelar, hay que modelar. Nosotros vamos a hacer algunas modelaciones, digamos, de manera manual, no tan manual, utilizando, por ejemplo, Excel porque es la herramienta, digamos, más difundida. Algunos, por ejemplo, usarán Minitab, algunos usarán otro software, algunos hacen el algoritmo de Machine Learning, pero al final lo que se quiere es encontrar un indicador que es el MTBF lo más afinado posible, ¿de acuerdo? Igual con la mantenibilidad. Entonces, estos objetivos se persiguen como objetivos técnicos. Pero también hay objetivos económicos, el costo mínimo, señor. Necesitamos que el mantenimiento se haga a un costo mínimo, ¿de acuerdo? Por eso es que está ligado al mantenimiento, por ejemplo, la eficiencia energética. Y la eficiencia energética te lleva a un aspecto incluso un poquito más allá, que es, ¿qué cosa? La sostenibilidad. El mantenimiento es uno de los habilitadores principales de la sostenibilidad, ¿de acuerdo? ¿Hay otro objetivo económico? Pues sí, claro, el costo de ciclo de vida, que debe ser muy pequeño. Entonces aquí vienen los términos financieros que mantenimiento debe manejar. Y por favor, no es para asustarse. Hay que conocer estos elementos financieros, el valor actual neto, ¿de acuerdo? El valor residual de un activo, que son parte de lo que comprende el costo de ciclo de vida, y tienes que manejar términos como el retorno de la inversión o el retorno sobre los activos. Hay que entender eso. Hay que buscar los datos, lógicamente es importante decir aquí que necesitamos datos para esto, ¿de acuerdo? Entonces ustedes van a tener, se va a relevar a lo largo del programa la importancia del dato, del dato. Si no tenemos datos, entonces difícilmente podemos trabajar estos temas, difícilmente. Entonces, cuando hagamos eh, esa parte, van a ver que la importancia que tiene el dato en mantenimiento y la importancia que tiene ahora el dato en mantenimiento, más aún ahora en épocas de Big Data, en épocas de los servidores en la nube, en donde puedes mandar pues muchos gigas de información y que la tienes allí. Y que ahora pues resulta que algunas personas que antes decían que les faltaban datos, ahora no pueden hacer nada porque les sobran datos. Tienen demasiados datos que no sabe qué hacer con ellos. Pero es parte de lo que seguramente irán aprendiendo en el camino esas personas que ahora tienen muchísimos datos, ¿no? ¿Y por qué? Porque a veces es necesario desarrollar, por ejemplo, desarrollar habilidades del científico de datos. Habilidades del científico de datos. ¿De acuerdo? El data science que se llama, ¿no? Entonces es una de las profesiones que, digamos, tiene un futuro dentro de poco. El proceso de mantenimiento, así como tiene objetivos que ya los hemos visto, técnicos y económicos, pues el proceso de mantenimiento camina cuando él se plantea políticas o estrategias. El proceso por sí solo no se las plantea. Aquí hay una persona o un grupo de personas que puede ser el superintendente de mantenimiento, el jefe de mantenimiento, el supervisor de mantenimiento o el ingeniero de mantenimiento, como quieran llamarlo, y toda su estructura orgánica, que puede ser un planner y los técnicos, el mecánico, el eléctrico, el instrumentista. Ellos, así como el foreman, le llamo yo, el capataz, el jefe de la cuadrilla,
ellos tienen que trabajar las políticas y las estrategias, ¿no es cierto? Entonces, hay estrategias, como ustedes saben, basadas en la falla, correctivas, basadas en la vida, preventivas, basadas en el diseño, proactivas. Esas, ¿bajo qué voy a priorizar yo? ¿Qué priorizarían ustedes? ¿El correctivo? O sea, ¿dejamos que las máquinas se malogren? ¿O el preventivo haciendo mantenimientos sistemáticos cada cierta fecha? ¿O el proactivo? Pues yo les digo, ustedes jamás puedan esperar que baje tu correctivo si tú no haces proactivo. Mira lo que te digo. No puedes esperar que baje tu correctivo si tú no haces mantenimiento proactivo. ¿Qué tiene el mantenimiento? Y hay muchos otros nombres de mantenimiento que la literatura le da. Yo prefiero quedarme con esos tres para no marear con tanto nombre que viene en la literatura. El proactivo es lo más importante, señores. Es porque el proactivo se basa en el diseño y entonces las cosas tienes que cambiarlas desde la raíz. Y por eso en el proactivo está metido una herramienta de calidad que se llama análisis causa-raíz, que la veremos un poquito más adelante cuando vayamos por esta flecha de la izquierda. Luego, cuando tú ya defines cuál va a ser tu estrategia predominante, ojo, porque las tres existen, nadie puede garantizar que mañana no se va a malograr una máquina, nadie, solo Dios. Por lo tanto, el proactivo es el que te va a decir por qué falló y qué tengo que hacer para que no vuelva a ocurrir esta falla, por lo menos inesperada, porque si hay un desgaste natural, esperemos que falle, pero que surja una falla inesperada es el problema. Y para que no surjan fallas inesperadas o fallas recurrentes, para eso tienes el proactivo acompañado del análisis causa-raíz. Bien, como ven, esta es una información que la vamos a ver a lo largo del programa. Otro de los componentes que tiene el proceso de mantenimiento es la planificación y la programación, planning and scheduling. ¿Qué haces? Planificas, haces tu plan maestro de mantenimiento, redistribución de equipos, un plan para redistribuir equipos. ¿Cuándo redistribuyes equipos? Cuando viene una nueva línea, porque el plan de desarrollo empresarial dice la economía se reactivará el 2022, la demanda crecerá, por lo tanto necesitamos una nueva línea de producción. Y entonces aquí como estamos acomodados, no sabemos dónde puede entrar y entonces redistribuyes máquinas, un plan para redistribuir equipos, un plan para implementar indicadores. A veces nos rellenamos de indicadores. Miren, voy a calcular el MTBF, el MTTR, el OEE, voy a calcular el porcentaje de cumplimiento, voy a calcular la disponibilidad mecánica, voy a calcular N indicadores. Por favor, no se mareen con tanto indicador. Usen aquellos indicadores que les van a permitir con su manejo, uso y mejora, el agregar valor a la organización. No se llenen de indicadores. Hagan su balance scorecard con los indicadores necesarios. Los indicadores que tienen que ver, por ejemplo, el superintendente son unos, el que tiene que ver el jefe de mantenimiento son otros, el que tiene que ver el técnico son otros. ¿De acuerdo? Entonces, solamente los necesarios. Una vez que ya manejes claramente los necesarios, ya puedes ir incrementando un indicador u otro indicador. ¿Ya? Por ejemplo, implementar un software de mantenimiento puede ser un plan que tengas que hacer para implementar, para que, por ejemplo, los que venden software de mantenimiento no te vendan lo básico y después cuando tú quieras nuevos atributos, te vayan a costar un ojo de la cara o un riñón. O sea, para eso hay que hacer un plan. Cuando quieres implementar un software de mantenimiento, ve bien lo que necesitas. Y además, importante, si tú no trabajas bien todavía con tu hoja Excel, no esperes trabajar bien con el software de mantenimiento. Primero, ordénate con tu hoja Excel, migra a una macro y después cuando ya tengas todo eso más o menos dominado, ya puedes pensar en un software de mantenimiento. A lo mejor con la macro es suficiente, a lo mejor, pero cada uno tiene que estudiar su realidad y ver si es necesario, pues, tener
un software de mantenimiento. Por lo demás, hay software para todo bolsillo, ¿no? El- pero primero ordénense bien, porque si no están bien ordenados con sus herramientas Microsoft, pues lo que puede pasar es que el desorden simplemente lo hagas más rápidamente cuando tengas tu software de mantenimiento. ¿De acuerdo? No estoy en contra de los software, solamente hago esa aclaración porque conozco empresas que se han gastado millones de dólares implementando un software de mantenimiento que ahora solamente lo utilizan para evacuar órdenes de trabajo y no hacen ningún solo análisis, ni un solo análisis. Muy bien. También tenemos la programación. Aquí estamos viendo unos cuadritos que son las programaciones que se hacen. Y les digo que en la planificación y la programación está el talón de Aquiles del mantenimiento. En la planificación y la programación. Por eso son aspectos muy importantes. Son como piedras angulares que hay que tener muy clarito. ¿Cómo es que programo? ¿Cómo es que administro mi backlog? Todos los que trabajamos en mantenimiento alguna vez hemos dejado de hacer algo, porque la realidad te llevó a hacer eso. Entonces eso pasa a ser el backlog, o sea, la carga de trabajo pendiente, aquella que no se hizo cuando fue programada. Hay que saber manejar esto. ¿Y por qué no se hizo? Porque hubo un correctivo. ¿Y acaso tú no pudiste prever una ventanita en tu programación para algún correctivo que ocurra? Sí, se puede prever. Se puede prever, pero eso lo veremos cuando estudiemos la programación, la planificación y programación. Y entonces la programación ya un conjunto de tareas, ¿no? Órdenes de trabajo básicamente, que pueden ser correctivas, preventivas, predictivas y esos aspectos. Pero, ¿y estas? ¿Qué hay que hacer con estas órdenes de trabajo? Ejecutarlas. Hay que ejecutarlas. Entonces el modelo está en la identificación del trabajo, la planificación y la programación, la ejecución y al final el análisis de lo que se hizo. ¿De acuerdo? Las lecciones aprendidas. Muy bien. Eh, por el lado de acá, por el lado de la izquierda, miren otra lista en el proceso de mantenimiento, aquí hay una cajita que dice herramientas de calidad. El proceso de mantenimiento hace uso, quizá el que mayor uso hace de las herramientas de calidad. Y entre esas herramientas de calidad, pues ustedes van a estudiar las 5 S, ¿no? Kaizen, el Pocayoke, el análisis causa-raíz, muy utilizado el análisis causa-raíz en mantenimiento, tanto en mantenimiento como en seguridad. Si una de las cosas por las cuales se estudié seguridad es porque el mantenimiento y la seguridad van muy ligados, van muy ligados. ¿Cuántas catástrofes han ocurrido como producto de intervenciones de mantenimiento? Vean ustedes la película Deep Water, ¿no? Y ahí ven claramente cómo esa catástrofe, como en esa plataforma petrolera, tuvo que ver mantenimiento. Como por ejemplo lo que pasó en Bhopal, en la India, BHOPAL, donde vieron más de 12,000 muertos, tuvo que ver con intervenciones de mantenimiento. Y como en Venezuela, hace unos 2, 3 años atrás, tal vez 4, la refinería de Amuay hubo una explosión de un tanque donde hubieron 54 muertos aproximadamente, alrededor de 50 exacto. ¿Y por qué? Porque dejaron de hacer mantenimiento, y se bajaron al personal de mantenimiento. ¿Por qué? Porque, ¿saben qué pasa? Cuando la empresa entra en falencia económica, ¿a quién primero mira para bajar su planilla? Probablemente mira los de mantenimiento y probablemente mire los de seguridad. Gravísimo error, gravísimo error. Y entonces los que quedan de mantenimiento lo que tienen que hacer es correr tras la falla. Correr tras la falla, ya no tienen tiempo para pensar por dónde vienen las fallas, porque han desmembrado un poco al área de mantenimiento. Así también otra herramienta de calidad que el proceso de mantenimiento tiene es el Pareto, el diagrama de Pareto para priorizaciones.
para priorizaciones. Pareto es bastante importante cuando tú quieres identificar por dónde vienen los problemas. A Pareto también se le llama 80-20, ¿no? O sea, el 80% de tus problemas de mantenimiento los causa el 20% de tus equipos. Hay que identificar los equipos. Y eso lo estudiaremos cuando hagamos herramientas de calidad. ¿Cómo es que puedes identificar esto? El AMEF, análisis de modos y efectos de falla, claramente ayuda al mantenimiento y lo verán ustedes cuando hagan RCM. Ya después hablaremos qué significa RCM. Jackknife es otra herramienta de priorización que las limitaciones que tiene Pareto las cubre. Jackknife apareció un poco para salvar las limitaciones que tiene Pareto. No quiere decir que Pareto no sirva, Pareto sí sirve. Jackknife ha mejorado un poquito digamos, los datos que me puede dar Pareto. ¿De acuerdo? El diagrama de Jackknife, que en realidad es un diagrama que tiene que ver con la disponibilidad. Miren cómo se enlazan las cosas, ¿no? Jackknife hace uso mucho de estos aspectos. Y eso lo tenemos que tener clarito cuando nosotros tenemos Jackknife, volver a los temas de disponibilidad, volver a las fórmulas de confiabilidad, de mantenibilidad. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Mantenimiento, ese proceso de mantenimiento para que camine de una manera adecuada necesita recursos, necesita un presupuesto, ¿verdad? Pero no solamente recursos económicos, también requiere recursos humanos. Y cuando hablo de recursos humanos, entra a tallar aquí un tema importante. ¿Por qué? Hablábamos hace un momento de las catástrofes por intervenciones de mantenimiento. Entonces, cuando hablamos de mantenimiento, tenemos que hablar de los seres humanos, de la máquina cuerpo humano, de esa máquina que también puede fallar. Y entonces, en este programa, también hablamos del error humano y cómo se están haciendo esfuerzos por cuantificar el error humano. El humano es complejo, somos complejos los seres humanos. Sin embargo, tenemos que irnos acercando a la realidad del cuerpo humano. Aún estamos lejos porque el ser humano es una máquina no tan parametrada como un motor, sino tiene muchas otras cosas que intervienen. Pero si no hacemos un primer acercamiento a la realidad, ese primer paso no lo mejoraremos, no daremos un segundo paso. Hay que hacerlo. Y entonces es importante en este programa, que no estaba en los otros programas, hacer un poquito de confiabilidad humana, así se llama. Y porque la confiabilidad humana es parte de la confiabilidad operacional. Y la confiabilidad operacional comprende la confiabilidad de los equipos, la confiabilidad de los procesos, la mantenibilidad y la confiabilidad humana. Esas cuatro burbujas comprenden la confiabilidad operacional. Y eso hay que verlo en el programa. Ustedes tienen que entenderse como seres humanos también como parte del mantenimiento. Podemos cometer errores. Podemos, por ejemplo, en lugar de abrir una llave, cerrarla. O en lugar de bajar una palanca, subirla. ¿De acuerdo? Podemos tener un error de omisión, es decir, no seguir un procedimiento. ¿Por qué? Porque llega un poco a la automatización del procedimiento y ya lo haces prácticamente sin detenerte a pensar un poquito lo que pasa. Por ejemplo, eh, el 72% de los accidentes aeronáuticos son debidos a errores humanos. Debidos a error humano, porque no se siguió bien un procedimiento. Y entonces vienen las mejoras, lógicamente, un error, una caída de un avión implica una mejora de toda la flota de una cierta compañía, ¿no? También necesitamos recursos informáticos, naturalmente, ya no se puede pensar en trabajar con las fichas que habían antes, cuando yo era pequeño, las fichas de mantenimiento, ¿no? Ya no, y ahora hay que trabajar con la informática al lado, haciendo uso de la rapidez con la cual nos pueden dar datos para tomar decisiones.
Y recuerden que la informática y el mantenimiento se enlazan muy bien. En esta figura de aquí, ustedes ven, por ejemplo, cómo he puesto una cajita de herramientas al lado de una computadora eh, para caer en la cuenta de que la informática y en la técnica, digamos, de taller, pues tienen que ir de la mano. En el caso de los recursos, miren, hay empresas que, pues, para, para ellos, según ellos, darle uso máximo a sus activos, pues, tercerizan. Ciertamente hay actividades que se van a tercerizar, pero pues también otras que hacen global service. ¿Qué significa un global service? Se entiende aquí global service como que contrates a una empresa para que te haga todo el mantenimiento. Por ejemplo, Telefónica, ¿no? Telefónica tiene una empresa que le hace todo el mantenimiento. Ellos, su core business de ellos no es el mantenimiento, son las comunicaciones. Y contratan a algunas empresas petroleras que conocí, pues todo el mantenimiento lo contrataban, todo el mantenimiento. Bien, tengo algunas preguntas aquí, a ver, vamos a ver. Ya puedo activar mi cámara. Bueno, voy a activarla, bueno, no se han perdido mucho también con mi cara, con lo cual ahí estamos. Ahí estamos, ¿no? Un poco para que me conozcan, voy a tener algunas intervenciones con ustedes a lo largo del curso. Y bueno, ahí estamos. Ahí estamos. También mantenimiento, pues tiene restricciones. Tiene restricciones. El presupuesto es una gran restricción, señores. Una gran restricción. Y entonces, yo me he chocado con jefes de mantenimiento que han hecho un presupuesto y quieren ahorrar lo máximo en el presupuesto para devolver y devuelven al final, no se lo gastan todo. Tremendo error, porque si tú, por ejemplo, haces un presupuesto de 100 y solo gastas 50, tú denotas de parte de tus jefes que no sabes presupuestar. Y si al año siguiente te has dado cuenta que estás quedando mal, presupuestas 500, probablemente, y con 500 estás con las justas, y probablemente eh, te aprueben 300, porque claro, ya se dieron cuenta que eres un mal presupuestador y ahora te rebajan. ¿Qué estás haciendo? Poniéndote una soga al cuello. Señores, si tú has presupuestado, consume tu presupuesto. Consume tu presupuesto. Bien. Restricciones son también las horas hombre disponibles de tu gente. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con la programación. Horas disponibles de tu gente. Tener cuidado, por ejemplo, cuando si tienes dos mecánicos y resulta que a los dos, porque no revisaste bien tu rol de vacaciones, les das vacaciones en el mismo mes, sonaste, señores. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con las horas hombre disponibles. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado que a veces se programan campañas de capacitación motivacionales, por ejemplo, en donde te quitan a tu gente 2, 3 horas. Si tienes 10 personas, 2, 3 horas por 10 personas, son 30 horas, hombre, que te están quitando para trabajar. Necesitas. Porque en mantenimiento, ustedes saben, yo lo defino de la siguiente manera. El trabajo es infinito, pero incomprendido, señores. Infinito, pero incomprendido. ¿Verdad o no? Los que han trabajado en mantenimiento me dirán que es así. ¿De acuerdo? Si algún mantenedor no, digamos, no tiene a su gente trabajando, pues algo está pasando, porque si las máquinas no te fallan, hay cosas por hacer siempre en mantenimiento. ¿Y qué cosas hay por hacer? Proyectos de mantenimiento. No puedes estar quieto en mantenimiento, por favor. Siempre hay cosas por hacer, siempre. Hay que buscarlas
Y esos proyectos que tienen que ver con la proactividad son aquellos que te permiten dormir tranquilo. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que a las 3 de la mañana suena el teléfono a preguntarles que la bomba se ha malogrado? ¿De acuerdo? Y que no pueden, los técnicos ya no pueden con la falla. ¿Y qué tienes que hacer? Ir, pues, ¿no? Ir. Y no hacer como aquel jefe de mantenimiento que dijo, la protección falló, puentea la protección. Tremendo error, porque al día siguiente la bomba se quemó, porque el problema era otro. También pasan esas cosas, señoras, y hay que decirlas. Hay que decirlas. No caigamos, no caigamos. Yo estoy seguro que los que están aquí no han caído en eso, pero en este valle de lágrimas hay de todo, pues, ¿no? Los reglamentos de seguridad sí son restricciones. Ayer hablaba con un jefe de mantenimiento que está haciendo un trabajo en la nueva refinería y me dice, ingeniero, me han bajado a 2 de mi cuadrilla. ¿Por qué? Es que ahí no se puede entrar con celular y a ellos los encontraron con celular en el bolsillo. Y la reglamentación dice que no puede entrar a la refinería sino hasta dentro de, me parece, 6 meses o un año después. Reglamentación de seguridad que puede afectar al mantenimiento. ¿De acuerdo? El clima, lógico, el clima también puede. El idioma también, señor. El idioma, cuán importante es saber inglés ahora, ¿no? Bueno, dentro de poquito hay que saber chino mandarín también. Prepárense, por favor. Vayan aprendiendo chino mandarín. Yo espero que a mí, con los pocos años de vida que me queden, esa ola no me va a ahogar, pero a los que están en base 3 o en base 4, por favor, estudien chino mandarín. Bien, aquí hay una pregunta, me parece, vamos a ver. Vamos a ver, bueno, mantenimiento también tiene normativa, ¿no? Mantenimiento, por ejemplo, yo siempre pongo esta norma ISO 14224 porque me agrada muchísimo. Algunos conocerán la normativa OREDA. Me agrada mucho la ISO 14224, aunque nació para la industria petrolera, pero es perfectamente aplicable a todas las industrias. En este momento estoy terminando de hacer un plan de mantenimiento para una empresa agroindustrial y en la cual, cuando hice la capacitación de entrada para que todos sepan de qué idioma estoy hablando, les enseñé la ISO 14224 y se quedaron contentísimos. Y lo están replicando para todas sus plantas, porque no es solamente una planta, tienen varias plantas. Entonces, ellos están replicando porque ya aprendieron la importancia que tiene que la información de todas sus plantas sea homogénea, que sea homogénea, ¿no? Y es más, ideal sería que todos utilicen la misma taxonomía que la ISO 14224 plantea. He visto otras taxonomías. Esta es la que digamos, más me agrada, ¿no? Bueno, vamos a ver, creo que hay una. Muy bien. Hay otras normas, la misma gestión de activos es una norma ISO. 55.000, 55.001, 55.002. Mantenimiento también tiene, señores, controles, ¿no? Ya mantenimiento ya no es simplemente, y ahí estamos. Control. ¿Cómo se controla el mantenimiento? A través de KPIs, indicadores claves de desempeño. Ya no podemos trabajar sin un indicador. Yo lo grafico de la siguiente manera. Tú no vas a poder controlar tu recibo de luz de tu casa, el recibo de luz de tu casa, si tú no sabes cuánto pagas de luz. Tú tienes que saber cuánto pagas. Y plantearte metas. Mira, estoy pagando 400 soles mensuales, pues mis focos son todos bombilla incandescente, entonces voy a cambiarlos a LED, porque me propongo bajar el recibo un 10% este año. El KPI, que es el costo en este caso de tu recibo de luz, es el que el saber cómo estás te permite replantear objetivos. Y en mantenimiento, pues KPIs hay varios, ¿no? La confiabilidad, la mantenibilidad, la disponibilidad, el backlog
reloj, diferentes KPIs que tú tienes que manejar. Repito, no se trata de llenarse de indicadores. Solo el MTBF requiere una serie de procedimientos y criterios para calcularlo. Por eso es que no hay que llenarse, hay que hacer solamente los necesarios. Y los necesarios son aquellos que crean valor para tu organización. El MTTR crea valor. El tiempo medio para reparar crea valor. ¿Y por qué es tan importante? Porque si reduces el tiempo medio para reparar, estás haciendo crecer indirectamente el tiempo medio entre fallas. Por eso es muy importante. Por eso cuando hablemos de indicadores que lo trabajarán conmigo, ustedes van a ver la importancia del MTTR. Pero el MTTR requiere meter cabeza. Requiere meter cabeza. Ya vamos a ver cómo. Y hay indicadores técnicos, pero también indicadores administrativos, ¿no? O sea, hay que conocerlos, los indicadores administrativos. Por ejemplo, el porcentaje de cumplimiento de mantenimiento, ¿no? Hay que conocerlo. ¿Estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo? ¿Cómo estoy? Si yo estoy más correctivo que preventivo, estoy complicado. Lo ideal es que se invierta, que yo tenga más preventivos que correctivos, ¿no? O sea, la idea es que estés como estés en este momento, que eso, ¿cómo sabes cómo estás? A través de una auditoría. Ustedes ven en este cuadrito medio rosadito acá, ven auditorías. Las auditorías me permiten saber cómo estoy. Me permiten saber cómo estoy. Si estoy bien, si estoy regular, si estoy mal. Una vez que sabes cómo estás, entonces ya te planteas un plan estratégico para mejorar. No quiere decir que te vas a volver clase mundial de un periodo para otro, ojo también, o sea, no hay que ser muy ambicioso. Yo conozco jefes de mantenimiento jóvenes que dijeron, para el próximo año voy a bajar un 20% la indisponibilidad. Oye, ten cuidado. No, yo lo hago. Al siguiente año estaba en otro trabajo. Muy bien. ¿Por qué? Porque cuando tú dices esto ante gerencia es un compromiso. Y si no lo cumple, ya sabe lo que pasa, ¿no? Bien. Costos. Importante los costos. Como un objetivo habíamos dicho, ¿no? Costos de mantenimiento es importante. Hay que los costos reducirlos en la medida en que no impliquen una baja de calidad, ojo. Sí hay que disminuirlos, pero sin perder calidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces aquí ven su dashboard de indicadores, ¿no? Y acá ven su radar de auditoría. Voy a hacerlos crecer un poquito. Ojalá que logren ver ustedes algo de esto. Vamos a ver. Lo que pasa que esta... ya, ahora sí. Perdón, estoy moviendo esto. Ahí está. Ojalá se pueda ver un poquito más. Ahí. Ahí tienen su dashboard de indicadores, que pueden tener aquí los que ustedes quieren. Y entonces para estos dashboard ahora hay una herramienta muy importante y yo les aconsejo que la vean, es el Power BI o el Power BI, ¿no? Inteligencia de negocios aplicado al mantenimiento resulta de bastante ayuda para ustedes. Y entonces vemos por un lado que tenemos inteligencia artificial con el Machine Learning, el Deep Learning, con el manejo de los algoritmos, con el Big Data y todo eso con la visión artificial, con la realidad aumentada. Son cosas que ayudan al mantenimiento, no saben ustedes cómo. Y además te permiten hacer muchísimas cosas del detalle de mantenimiento. Tantas que solo tu imaginación es la que limita eso. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora cuando ustedes en su empresa contraten un practicante profesional de ingeniería industrial o de ingeniería mecánica, díganles que les hagan algunos trabajitos de mantenimiento utilizando inteligencia artificial. Díganles. Los jóvenes, son muy hábiles para hacer esas cosas. Claro, el joven no conoce el camino. El joven sí tiene la velocidad, pero no conoce el camino. El camino lo da la experiencia. El camino lo conoce el experimentado.
¿de acuerdo? Ellos, pero por eso digo, la simbiosis es importante entre la persona trajinada y el joven, ¿de acuerdo? Siempre es bueno, no hay que negarse. Si viene un joven y le enseña algo, agradécele, agradécele, porque él también está muy agradecido de todo lo que tú le vas a enseñar. ¿De acuerdo? No caigan, por ejemplo, en esa expresión muy displicente o muy peyorativa que a veces también hemos escuchado cuando hemos sido jóvenes. ¿Tú qué me vas a enseñar a mí si yo tengo más de 30 años en esto? No mucho. Hay gente que nos ha dicho eso cuando hemos sido jóvenes. Pero algo podíamos enseñarles siempre. Muy bien. Entonces son elementos de control. Y por acá tengo, fíjense, a la mano izquierda un rectángulo azul que tiene una sigla, ¿no? Y esas siglas, ¿cuáles son? El TPM, que responde a la sigla de Total Productive Maintenance, o sea, mantenimiento productivo total. RCM, que responde a la sigla de Reliability Centered Maintenance, o sea, mantenimiento centrado en la confiabilidad, que yo no sé por qué le llamó así John Murray. John Murray es el padre de esta metodología. Mantenimiento centrado en la confiabilidad, cuando en realidad cuando tú lo manejas te das cuenta que el mantenimiento está centrado en la función del equipo. Bueno, pero ya se acuñó de esa manera el nombre, no vamos a pretender cambiarlo ahora, eh, porque confunden, muchas veces gente se confunde entre esta confiabilidad de la que hablo aquí con la confiabilidad que hablamos de los indicadores técnicos. Mucha gente se confunde. Yo trataré de que en esto no se confundan, no se confundan, y siempre trato de que no se confundan. Oye, la confiabilidad como herramienta matemática es una cosa, la confiabilidad del RCM es diferente. Eso hay que tenerlo claro, por favor, ¿eh? El PMO, que es la optimización del mantenimiento planeado, que lo que te trata de decir es que cuando tú comienzas a leer todas las tareas de mantenimiento que se hacen, verás muchas que son repetidas. Entonces hay que optimizar. ¿Por qué? Porque los recursos no te sobran, las manos no sobran en mantenimiento, las manos faltan. Y entonces, ¿por qué tienes que hacer tareas repetitivas? ¿De acuerdo? Entonces hay que optimizar eso. Eso se llama optimización del mantenimiento planeado. Y por último tienes el RBM, otra metodología de optimización, mantenimiento basado en el riesgo. Les decía que mantenimiento y seguridad andan de la mano, por eso es que tuve que estudiar las dos cosas para hacer el match correspondiente. Y entonces, ¿por qué? Porque les dije hace un momento, la intervención de mantenimiento pues puede generar problemas de seguridad. Y entonces hay que tener claros los conceptos de seguridad, de riesgo, ¿verdad? Mantenimiento basado en el riesgo, entendiendo que el riesgo es la probabilidad por la consecuencia de la falla. ¿Estamos claros? Y entonces, como hay el riesgo metido ahí, entonces aparece justamente esta metodología que se llama mantenimiento basado en el riesgo. ¿Que a qué me lleva esa metodología? Me lleva a elaborar un plan de inspecciones de mantenimiento, generalmente para equipos estáticos. Ojo, RCM es para todo equipo, RBM es para equipos, hasta ahora, para equipos estáticos, es decir, tanques, ductos, ¿de acuerdo? Son, digamos, los principalmente estudiados a través de la metodología RBM. Me refiero a ductos, cualquier tipo de ductos, no un oleoducto y un gasoducto nomás, no. También puede ser un ducto de una planta en donde en un codo se formó un lazo de corrosión y entonces ese lazo de corrosión puede ir minimizando el espesor del codo de la tubería y esa tubería pues por ahí pasa una sustancia o un fluido tóxico y que puede terminar en un río y por tanto en un impacto negativo al medio ambiente. ¿De acuerdo? En la industria del petróleo, pues sí hay bastante normativa sobre esto, ¿no? Está, por ejemplo, las normas API 579, API 580, API 581. Son las normativas que existen. Generalmente, les comento, la industria de la aviación, la industria militar y la industria del petróleo, o sea, la industria de hidrocarburos en general, son las que están un poquito a la vanguardia en estos temas de mantenimiento. ¿De acuerdo? Lo que hay que hacer es esa normativa, adaptarla a las otras actividades económicas.
Y eso hace interesante la labor del jefe de mantenimiento, ¿ya? Esa labor de adaptación, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Miren, yo no sé si con eso, bueno, y finalmente, cuando juntamos todo esto y le damos y tomamos el costo de ciclo de vida para esto, y tomamos el riesgo por un lado, costo, riesgo, beneficio, entonces estamos actuando sobre la gestión de activos, estamos haciendo gestión de activos, ¿ya? Porque la gestión de activos se define como un conjunto de prácticas sistemáticas y ordenadas que lo que persiguen es que los activos den un valor agregado a las empresas. Valor agregado. Y entonces la gestión de activos, pues no solamente ve mantenimiento, el gestor de activos es una persona que tiene que ser un poquito distinta al jefe de mantenimiento, pero que tiene que saber todo lo que hay en mantenimiento. Porque tiene que saber de finanzas, tiene que saber de recursos humanos, tiene que saber de contabilidad, tiene que saber de digamos, de diversos aspectos. Miren, ya son las 20:12. Yo no sé, ahora sí quisiera que ustedes lancen preguntas y vamos a ir. eh, Ingeniero, eh, tenemos algunas preguntas en a el ver, chat. a ver si. A ver, le digo, a ver. ¿Qué estoy haciendo mal si el correctivo no programado me está ganando en mi planta? Bien. Si te está ganando el correctivo no programado, miren que hay una cosa, hay que ver tu balance de recursos, ¿no? ¿Cómo está? Primero, una auditoría técnica de tus equipos. Auditoría técnica, miren que la auditoría de la que hablé hace un momento dentro de los KPIs, auditorías y costos, es una auditoría de gestión. Una auditoría técnica lo que te va a decir es cómo están mis equipos técnicamente. ¿Por qué? Conozco empresas de estas de Global Service que hacen el mantenimiento de la empresa que se comprometieron con una empresa en particular. Es como si tú fueras una empresa de mantenimiento y te comprometes a dar una disponibilidad del 95% en una planta que está súper vieja. No lo vas a conseguir porque los equipos están viejos. Y los equipos cuando están mayores, es como el ser humano, igualito que el ser humano. El ser humano, en su ciclo de vida, cuando está en su etapa de vida útil, es decir, desde los 8 años hasta los 40, 50 años, dependiendo del organismo, pues no tiene mayor problema, pero cuando ya pasa los 55, 60, 65, comienza a tener problemas y necesita más atención. Entonces, si tus activos, Peter, si tus activos técnicamente ya están fuera del rango de su vida útil, bueno, hay que hacer varias cosas, entre ellas, por ejemplo, un retrofitting o un revamping, te tienes que hacer, porque si te está ganando, estás complicado, o a lo mejor necesitas tener más mecánicos, no sé por dónde van las fallas, si son mecánicas, si son eléctricas, si son de instrumentación. Entonces hay que hacer un balance de recursos. Pero para eso, Peter, tienes que tener una estadística de fallas. Yo no sé si tus equipos tienen un historial, pero tienen que tener un historial. Porque en ese historial, así como cuando tú vas al médico y el médico antes de verte pide el historial, en el hospital pide el historial. A ver, este señor que ha tenido, ta, 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 ta. Y entonces sabe por dónde van las cosas. Lo primero que tienes que hacer es, eh, me suena como que no hubiera un sistema de órdenes de trabajo de mantenimiento, que no es lo mismo que no tener órdenes. Ojo. Una cosa es tener la orden de trabajo de mantenimiento, pero otra cosa es tener un sistema de órdenes de trabajo de mantenimiento para saber cómo nace y cómo termina la orden, quién la cierra la orden, por ejemplo. Porque a veces hacemos trabajos, a veces creemos que la orden de trabajo de mantenimiento es un papelito que se llena a lápiz y que cuando el técnico termina la arruga y la tira por cualquier lado. Entonces, todas esas cositas tendríamos que verlas. Si deseas, Peter, me pones un correo y ahí está mi correo en la presentación. Tal vez me puedes dar más detalles por ahí y te puedo ayudar. Si es que lógicamente está en mi alcance ayudar, ¿verdad? Con toda paz, Peter. Carlos me pregunta,
¿Cómo podría describir la gestión de mantenimiento con un ciclo PDCA? Planear, asear, controlar y actuar. Ahí está. Cuando identificas el trabajo y cuando planificas, estás planificando. Plan. Cuando ejecutas, plan do. Ahí está, hacer. C es controlar, los controles que ya los hemos visto. Y actuar es seguir el ciclo de la mejora continua. Es el ciclo Deming de la mejora continua, que en toda parte, en toda la vida, en todos los aspectos de tu vida, es hacerlo. Mira, yo siempre digo lo siguiente, y se lo voy a decir ahora. Si tú quieres en tu vida que en tu médula esté el mantenimiento metido, ¿sabes cómo empiezas? Tendiendo tu cama. ¿Sabes por qué? Porque es donde tú comienzas a decir, si tú tiendes tu cama una semana, a la semana siguiente vas a querer hacerlo mejor. Al mes siguiente ya no solo quieres tender tu cama, ya quieres arreglar tu cuarto. Y de esa manera te vas metiendo. Y después, a la semana siguiente, uy, ya también quiero hacerle mantenimiento a mi carro. Y mantenimiento no es solamente, ojo, reparar el motor, ojo, eso tal vez tengas que llevárselo a distribuidor. Mantenimiento también es hacer limpieza. Las tres letras importantes del mantenimiento, T, L y C, tightening, lubrication y cleaning. Cleaning es limpieza. Tightening es ajustes. Lubrication ya saben lo que es. Que no son cosas fáciles, ojo, no son cosas fáciles. Anteayer estaba hablando con José Páramo, algunos de ustedes lo conocerán, es una autoridad en el mundo en lubricación, y con Carlos Parra, que es otra autoridad en el mundo en confiabilidad, y conversábamos sobre el tema, y conversamos, y digo, ¿y por qué? ¿Por qué, por ejemplo, si nosotros sacamos un porcentaje de costo en lubricación, entre lo que te vas a gastar en lubricación frente a lo que cuesta un activo, probablemente salga una fracción una fracción porcentual, 0.5. Y entonces, ¿por qué a veces los motores se funden? ¿Por qué se olvidan de la lubricación cuando la cosa es muy, muy bajita? Entonces conversábamos con José Páramo y decía, es que ¿sabes qué pasa? Nadie le dice a gerente, señores, usted está poniendo en riesgo $40,000 por 700 soles de lubricante. Y entonces, pues, mandan a lubricar en la ruta de lubricación, a veces en las plantas mandan a un muchachito que recién ingresó, ¿de acuerdo? A Miranda, échale grasa aquí, échale grasa, cuando no saben que, por ejemplo, la grasa tiene una cantidad. Tú no puedes rellenar de grasa un rodamiento. Muchos de ustedes sabrán que si le echan más de la cantidad apropiada a un rodamiento, ese rodamiento recalienta y al recalentar su vida útil se la reduce. Entonces hay que tener cuidado con estas tres tareas importantes: limpieza, lubricación y reaprietes, que en inglés son TLC. Y entonces, cuando hablaremos de preventivo y hablaremos de estos tres temas importantes, yo les digo, y yo empiezo con este tema. Por eso es que si ustedes han ido al ejército, o sea, algunos de ustedes habrán ido al ejército, yo sí fui al ejército en su momento, pues, ¿qué es lo primero que te revisan en el cuartel? Llega el imaginaria, que le llaman, y tira una moneda en tu cama, y la moneda tenía que dar bote, y si no daba bote la moneda, tenías que hacer 50 ranas, y si te quejabas, hacías 50 más. Entonces, ¿qué te está enseñando el ejército? El ejército no te está enseñando a hacer lo que tú seas un sirviente en tu casa, te está enseñando a que tú tienes que hacer labores de mantenimiento, ¿de acuerdo? Ese es el automantenimiento, lo que tienes que hacer. Y cuando tú lo haces, tú no sabes la autoridad que te da cuando tú sabes hacer las cosas. Cuando, por ejemplo, un técnico soldador
se te pone sabroso, pero tú también sabes poner un punto de soldadura. Tú no sabes la autoridad que te da eso. Es importante, señores. Importante también porque el conocimiento te da autoridad. Muy bien. ¿Qué tan importante, me pregunta Carlos, es la gestión de proyectos aplicados a las actividades? Súper importante. Cuando tú tienes que hacer, por ejemplo, un overhaul de un gran equipo, tienes que hacerlo bajo el enfoque del PMI, de un equipo grande, te digo, una turbina, por ejemplo, un camión minero, por ejemplo, una turbina, un camión minero grande, un vehículo, un avión, bajo el enfoque PMI, señores, porque no se puede hacer de otra manera. El tren de aterrizaje de un avión requiere más o menos 3.000 órdenes de trabajo para ser realizado. Y 3.000 órdenes de trabajo solamente se van a manejar a través de un proyecto. ¿De acuerdo? No sé, Carlos, dime si por favor, respóndanme si lo que les estoy respondiendo es lo que ustedes esperaban. Si no, podemos conversar un poquito más. Dice, aquí un espectador anónimo me dice, buenas noches, ¿cómo aplico cuando los activos son alquilados en su totalidad a comunidades campesinas que no manejan una gestión de mantenimientos? Hay que enseñarles. Sé que es complicado, y sé que tienen un poco prácticamente la obligación de alquilarles a ellos pero hay que irles enseñando. No hay otra forma porque te puedes meter en un problema serio, ¿no es cierto? No quiero decir qué, porque han habido muchísimos casos, pero sí hay que irles metiendo el clavito del buen uso de los activos. ¿De acuerdo? Bien. Yo no sé si hay más preguntas. Aquí hay más. Tengo que bajar. Raúl. Sí. Actualmente, me dice Raúl, tenemos muchas empresas con tecnologías modernas, pero el mantenimiento correctivo está en crecimiento en casi todas las operaciones. ¿Qué debo hacer para trabajar en el proactivo, para mejorar la confiabilidad y disponibilidad del planta? Muy bien, te agradezco esa pregunta porque estás metiendo aquí el proactivo. Cuando tú tienes muchas fallas recurrentes, ojo, recurrentes, tienes que hacer un análisis causa-raíz. Tienes que meterte al problema. Si, por ejemplo, un equipo, un activo, en realidad tiene un 5% más o menos en promedio de elementos débiles. Elementos débiles. Hay que buscar esos elementos que puede ser una bocina, que puede ser un engranaje por allí, y hay que potenciar esos elementos. Nosotros tuvimos un caso con una central hidroeléctrica en el cual tenían un MTBF de 1 año porque las aguas del río eran muy con sólidos en suspensión. Y las turbinas tenían unos blindajes que eran hechos de un acero inoxidable 304. Y entonces dijimos, mira, hicimos el análisis. Lo primero había que cambiar el agua, pero no podían cambiar el agua. Te vas a trabajar con la misma agua. Por lo tanto, si tú queremos que el MTBF sea mayor, tenemos que cambiar de material. Buscando por el mundo, encontramos un acero inoxidable 17,4 pH, endurecido por precipitación. Precipitation hardening 17,4. Cambiamos el material, reparamos la turbina y el MTBF subió a 2 años, porque no cambiaban el agua. Factor de planta, 95%. Mantenimiento proactivo, señores. Nos metemos hasta con el material, nos metemos hasta con el diseño. Y no hay que tener miedo de meterse, digamos, de corregirle la plana a los diseñadores de otras latitudes. Ojo, si ustedes tienen el conocimiento ingenieril suficiente y saben que ese equipo puede mejorar cuando esa piecita pequeñita, yo la mejore con un mejor material, porque los materiales van cambiando con el tiempo. Los materiales de ahora no son los mismos de hace muchos años. Ustedes van a ver que dentro de poquito las estructuras metálicas no van a ser tan pesadas como son ahora, porque ya está viniendo el grafeno, ¿no? Están tratando de sintetizarlo, que es un elemento que pesa como un polímero, pero tiene una resistencia como la del acero. Por lo tanto,
Va a haber una revolución en ese aspecto. Por lo tanto, Raúl, yo te digo, hay que estudiar el caso. Si no se puede, eh, a través de esa manera, tal vez tengas que buscar, pues, equipos mejores. Dices, en casi todas las operaciones, me dices, es un poquito preocupante lo que me dices, tal vez lo podamos conversar. Digamos, más detalladamente, porque puedo haber tenido alguna experiencia en algún caso de los que tienes y te puedo dirigir de alguna manera una mejora, ¿ya? El SAP está incluido en el desarrollo de la especialización. Esto es va a haber eh, unas horas de software de mantenimiento. No precisamente ustedes tienen que aprender a usar SAP. El SAP es una herramienta, repito, si los que lo tienen incluido y tienen el PM dentro de sus módulos, se darán cuenta que lo pueden usar y que no es complicado usarlo, ¿verdad? Pero lo importante es cómo es que el SAP maneja sus módulos, todas sus transacciones y puedan entrar a llegar a obtener algunos indicadores importantes que les hagan falta. No es objetivo de este programa que ustedes sean expertos. Van a tener como se maneja con una persona muy conocedora de lo que es el SAP y que les va a aclarar muchas cosas. Pregúntenle, es bastante joven además, pregúntenle porque tiene bastante experiencia en temas de SAP. Espectador anónimo me pregunta si Machine Learning y Deep Learning forman parte del programa. Si es así, ¿en qué software se implementan? No. Machine Learning y Deep Learning son unas prácticas del uso de algoritmos. Los algoritmos están en la página web. Hay una página que se llama Scikit-Learn, S-C-I-K-I-T, Learn de aprender, Scikit-Learn. Entonces, ahí encuentran ustedes todos los algoritmos. El MATLAB, por ejemplo, tiene algoritmos de inteligencia artificial. El Machine Learning y el Deep Learning son prácticas de uso de algoritmos, pero los algoritmos están en la web. Busquen esa página. A ver, déjame ver si la pongo aquí, si la escribo aquí para que la usen y van a ver que se van a maravillar de tanta cosa que hay. Y es además libre, lo está ahí en el mundo para que ustedes la usen. A ver, voy a poner aquí le pongo. Scikit-Learn, ¿ya? Entren a esa página, pongan como criterio de búsqueda en Google esa página y ahí les va a abrir un mundo de cosas, ¿ya? Muy bien, entonces seguimos con preguntas. Deep Learning usa algoritmos pero basado en redes neuronales, ¿ya? Machine Learning, por ejemplo, un algoritmo de regresión lineal, Machine Learning. Un algoritmo de redes neuronales, Deep Learning, un poquito más profundo, ¿ya? Claro, a las 3 de la mañana llaman y hay un equipo de turno hecho. El asunto es cuando les rebasa el tema, ¿no? Juan, ¿el mantenimiento va de la mano con el área de logística en la compra de repuestos a servicio? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Aquí, por decir, en la parte de recursos, ahí estaban los recursos materiales. ¿Qué son materiales y repuestos? Materiales que son consumibles, por ejemplo, soldadura, ¿no? Consumibles. Repuestos, el rodamiento, el pistón, el no sé qué cosa, ¿no? El impulsor, ¿no? Una cosa así. Va de la mano. Va de la mano. Lamentablemente, existe una como pugna entre mantenimiento y logística. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando la máquina se malogra, por ejemplo, un día domingo o un día sábado, cuando el mantenedor está en la playa, si es una estación de verano. Cuando, por ejemplo, cuando el logístico está en la playa, ¿no? Y tiene que regresar de su playa para atender porque el día lunes la máquina debe estar operando. Entonces siempre hay una especie de pugna por ahí entre mantenimiento y logística, lo cual no debe ser. ¿Saben por qué?
porque todos deben remar hacia el mismo lado. ¿Qué pasa si mantenimiento y logística no se llevan bien? Que es algo bastante común. Si no se llevan bien, va a demorar el repuesto, y al demorar el repuesto o no te hace el pedido a tiempo, el lead time, que es el tiempo entre que tú pides el repuesto y te llega nuevamente, después que pides, pasa todos los procesos y te llega a tu escritorio el repuesto o a la planta el repuesto, pues puede pasar mucho tiempo. Puede pasar mucho tiempo. Entonces eso hay que evitarlo, entendiendo que ambos tienen que remar para el mismo lado, porque al final, si ambos reman para direcciones distintas, al final, ¿quién va a pagar pato? La empresa, ¿no? Y si la empresa muere por esas cosas, los dos también van a tener que buscar otro rumbo. Entonces hay que tener conciencia de eso. Ya. La mejora continua. Vamos a ver unos casitos de mejora continua. Cuando quieres mejorar la disponibilidad, tienes que hacer todo un tema. Tienes que hacerte muchas preguntas para poder hacer un programa de mejora continua. Si quieres mejorar la disponibilidad, por ejemplo. Si quieres mejorar los costos, por ejemplo. Tienes que hacer todo tu plan. Cuando hagamos un poquito de mantenimiento preventivo, vamos a ver cómo es que tú te planteas una mejora continua. ¿De acuerdo? Claro, tienes bajo presupuesto. Precisamente porque tienes bajo presupuesto es que tienes que hacer una mejora continua. Hay algunos autores que se atreven a decir, y yo estoy un poquito de acuerdo con ellos, que si tú tienes un buen programa de mantenimiento preventivo, y al cual tú le aplicas una mejora continua, pues vas a dormir tranquilo. ¿De acuerdo? Es decir, no vas a tener muchas llamadas a las 3 de la mañana. Justo. Cuando se habla de mejora continua, me decía Juan, nosotros vamos a ver, cuando hagamos herramientas de calidad, que la van a ver conmigo, vamos a ver unos casitos de mejora continua. Ahí vamos a, ¿ya? Pero lo más importante es siempre encontrar la raíz de los problemas, Juan, ¿eh? Justo. ¿Qué herramientas de calidad es recomendable aplicar a una programación de mantenimiento preventivo en embarcaciones pesqueras? Embarcaciones, siempre yo digo ACR, porque el ACR implica, mira, el ACR implica casi todas, implica, pero fundamentalmente Pareto, eh, una vez que usas Pareto, continúas con Ishikawa, el diagrama espina de pescado, mira, Pareto te dice en global por dónde están los problemas. Una vez que ubicas Pareto, donde están el 20% de tus que te generan los problemas, ahí metes Ishikawa porque va un poquito más adentro. Ishikawa ve mano de obra, materiales, maquinaria y todo, ¿de acuerdo? Y si quieres meter costos en esto, ya vas con Jackknife, ¿ya? Sí se puede, Juan, justo, perdón. ¿Cuál es la manera óptima de calcular el backlog? Mira, el backlog tiene un indicador que es clase mundial y que te dice, pues, que 2 semanas de atraso, 2 semanas de atraso tienes que verlo. Y si no lo puedes cumplir, lo que tienes que hacer es reprogramar, avisándole al usuario, a la persona que pidió el requerimiento, que lo vas a reprogramar. Lo que no puede pasar es que no le digas nada a la persona y esa persona no sepa si le vas a hacer o no le vas a hacer y lo tienes descontento. Lo más importante es comunicarle, mira, hemos tenido estos temas, vamos a reprogramarlo para tal fecha. Henry, los backlogs, ¿qué tan importantes son su atención en la programación de mantenimiento? En el mantenimiento siempre hay prioridades, ¿de acuerdo? Y ciertamente las prioridades las tienen que poner los que están trabajando en el área de mantenimiento. O sea, si yo voy como un consultor de mantenimiento, yo no voy a poner las prioridades. Yo me reúno con ustedes y les digo, a ver, esto sí, ciertamente hay unos criterios para establecer prioridades, pero las prioridades las ponen ustedes. ¿De acuerdo? Ciertamente. Si tú has dejado un trabajo porque ocurrió uno que tenga mayor prioridad, por ejemplo, vamos a ver, ocurrió un cortocircuito en el motor principal de la faja transportadora. Pero había que
había que ir a atender la bomba stand-by que está en el bombeo de relave, la stand-by, porque le tocaba mantenimiento, pero la que está corriendo en este momento sigue trabajando sin problemas. ¿Qué harías? ¿Atiendes el cortocircuito o vas a atender la bomba stand-by que todavía puede reprogramarse? Entonces las prioridades las establecen ahí. Y hay cosas que hay que hacer sobre la marcha. Mantenimiento, lamentablemente, es como el árbitro de fútbol, que a veces tiene que tomar decisiones en el instante, según cómo se les presenta el panorama. Y entonces hay que saber por qué hubo el cortocircuito en el motor principal de la faja transportadora, para que no vuelva a ocurrir. ¿Acaso hubo una baja de tensión y el termomagnético no detectó esa, o no tuvo un protector de baja de tensión y se quemó el motor? Entonces hay que analizar esos temas. Luis, ¿qué análisis debemos hacer para dar de baja? Son no máquinas que no se ya. Para dar de baja o no. Bien. Primero hay análisis técnicos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le daría de baja? El aspecto técnico. Y luego, también para dar de baja hay un aspecto económico. La renovación de la maquinaria la haces por aspectos económicos. Cuando termina la rentabilidad técnica de tu máquina, es decir, cuando gastas más en mantenerla, cuando esa máquina se convierte en un mal actor, un bad actor, que más tiempo está en el taller que en la planta, entonces tú dices, oye, ya esta máquina tengo que renovarla, ¿no? Tengo que renovarla. O sea, ya tú te pones un criterio, es decir, cuando yo esté gastando más del 20-25% de lo que cuesta una máquina nueva en mantenimiento, ya tengo que pensar en comprar una máquina nueva, ¿ya? Ahora, la pandemia en qué puede haber afectado a una máquina? Eso tendríamos que verlo. Tendríamos que verlo. Lógicamente, si son baterías, si son el banco de baterías de una central hidroeléctrica que no ha funcionado durante un año, esas baterías tienes que cambiarlas porque ya fueron, ¿no? Hay que ver cada caso. El OEE, muy bien, muy bien. El OEE es tan importante, que tienes que calcularlo de todas maneras. El OEE tiene un indicador que tiene que ver con el mantenimiento, que es la disponibilidad. Y la disponibilidad, ahí se ve en la pantalla, es confiabilidad, depende de la confiabilidad y de la mantenibilidad. Pero no solo eso, el OEE también tiene un factor que es el rendimiento y otro factor que es la tasa de calidad. Entonces, cuando tú tienes esos tres elementos, el OEE lo que te calcula es la efectividad global de tu planta, es decir, cuánto de 100 productos que has facturado, has fabricado, cuántos en realidad tu factura. De 100 productos que has fabricado, cuánto en realidad tu factura. Así se entiende de manera muy práctica, aunque lo veremos cuando se hagan indicadores y sobre todo cuando vean TPM, porque lo es un indicador por excelencia del TPM. El TPM lo van a ver con el profesor Francis. Él es un experto en esos temas y seguramente que te va a aclarar muchísimo lo que es el OE, pero el OE a grandes rasgos es un producto es un resultado de tres factores: disponibilidad, por eficiencia, por calidad. ¿Qué tan importante? Yo diría que es uno de los más importantes, Henry. Eduardo, junto con la industria 4.0 se habla del mantenimiento inteligente. Esta se aplica solo a la industria convencional, pero también se puede obligar a los que aún no se diferencian. Mira, ya que hablaste de la industria 4.0, tú puedes empezar desde ahora a hacer industria 4.0 que no te cueste mucho. Por ejemplo, porque no piensen que la industria 4.0 se refiere a sensórica, automatización. Entonces, hay muchos aspectos. He dicho hace un momento, mira, tienes sistemas expertos, tienes realidad virtual, tienes realidad aumentada, tienes ciberseguridad, tienes lenguaje natural, programación de lenguaje natural, y el lenguaje natural, por ejemplo, hicimos con unos jóvenes un trabajo de ahorrarle
un trabajo para ahorrarle trabajo a un planner de mantenimiento. ¿Y sabes cómo? Haciendo que este planner se demoraba pues varias horas clasificando fallas, ¿no? Y entonces hicimos un algoritmo en el cual el operador escribía la falla. Para eso el operador tenía que haber sido capacitado en cómo debía describir las fallas. Ya había un conjunto de fallas con los cuales se había entrenado el algoritmo de programación en lenguaje natural, que está en el scikit-learn. Y entonces el operador escribía la falla en su celular y eso iba a la nube. En la nube el algoritmo se encargaba de clasificar las fallas y le llegaban al planner las fallas clasificadas. ¿De acuerdo? Entonces, 3 horas y media se dedicaba el planner a clasificar fallas porque era una empresa minera. Imagínense, en una empresa minera hay muchísima información. Eso pasó a bajar a media hora. Entonces el planner podía trabajar otras cosas. ¿De acuerdo? Y eso es inteligencia artificial. La inteligencia artificial la tienes en tu celular, Eduardo. Aquí tienes inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Cada vez que te sale un marquito, cuando vas a tomar una foto, un marquito, encuadrando la cara de la persona a la que vas a tomar, eso es inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Cuando haces la inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es, a través de una ingente cantidad de datos, hacer la clasificación. Por ejemplo, fíjate, te digo, Excel, ¿cuántos registros admite? Creo que 1.000.000 de registros, ¿no? 1.000.000 de registros. Pero con un sensor tomando datos cada milisegundo en 24 horas, ¿cuántos millones de datos vas a tener? Inmanejable para el ser humano, no porque el ser humano sea bruto, sino que es inmanejable. Por eso es que están las herramientas estas que te permiten trabajar esa ingente cantidad de datos para poder ayudarte en la toma de decisiones. Sí, la inteligencia artificial, repito, no está solo ligada a estas industrias con producción digitalizada. No solo, hay otras aristas, por eso le decía, la imaginación es muy grande. Busquen sistemas expertos, busquen realidad virtual, busquen realidad aumentada, que son, sobre todo la realidad aumentada, muy importante. ¿De acuerdo? En 2017 estuve en Chicago y ya usaban la realidad aumentada para ingresar a la planta. O sea, tú no te movías de tu lugar y estabas caminando dentro de la planta, ¿no? La realidad aumentada se usa para, por ejemplo, para entrenamiento también. Los soldadores ahora, en algunas empresas, pues los entrenan con realidad aumentada. ¿Para qué? Para no gastar mucha energía, para que no contaminen el ambiente, para que no se queme, no haya riesgo de quemaduras, para que no haya riesgo de electrocución. Entonces, tienen elementos para que ellos se entrenen con realidad aumentada. Cuando la realidad aumentada te toma el examen y lo pasas, recién pasas a la realidad, a la verdadera realidad, ya a terminar tu capacitación. ¿Ya? Ricardo, buenas noches. Es bueno extraer repuesto de un activo parado, a espera de otro repuesto para reparar otro. Eso se llama canibalización. Si no tienes si el repuesto que vas a extraer del activo parado no te va a causar problemas para el otro, si son estándar, por ejemplo, mira, en principio no debe hacerse porque deberías tener un repuesto para esto, pero si tú no tienes otra salida y eso te permite salir de la urgencia, y mire, yo he visto casos en los cuales no hay pasador, póngale un clavito, ¿no? Póngale un clavito ahí que la máquina funcione. No es lo mejor, no es lo ideal, pero ya les he dicho, el mantenedor es como el árbitro, tiene que tomar decisiones a veces muy, muy rápidas y a veces resulta que, como me ocurrió, por ejemplo, en una planta en la cual se rompió un eje de 10 pulgadas y 10 pulgadas, un eje, se imaginan, 30 centímetros de diámetro por 10 metros de largo, ¿no? Y cuando fui a hacer el análisis causa raíz de la falla, fui como metalurgista, lógicamente.
encontramos pues que se había roto anteriormente 10 pulgadas de diámetro, imagínense el área resistente de ese eje, y encontramos que lo habían soldado con un cordoncito de soldadura circunferencial, cuya área era 50 veces menor que el área resistente del eje. O sea, esa soldadura en la vida iba a aguantar, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es caer en la desesperación para poder seguir trabajando. Pero lo que crea realmente es una desmoralización y una desmotivación de los técnicos de mantenimiento. Y eso hay que cuidarlo mucho, señores. Al técnico de mantenimiento hay que motivarlo, no hay que desmotivarlo porque es un técnico que tiene un grado de compromiso diferente al técnico de producción, que es el que hace todos los días lo mismo prácticamente. El técnico de mantenimiento se enfrenta a muchas situaciones muy diversas casi todos los días. Y a veces por eso yo me molesto cuando, por ejemplo, veo, a ver, qué porcentaje de sueldo respecto a un técnico de producción tiene un técnico de mantenimiento. Y cuando es menor, yo digo, eso es una injusticia, porque el mantenedor es un personaje que si está bien motivado y tiene la camiseta bien puesta, pues merece mucho más. ¿De acuerdo? Eh, Ahora sobre lo que me dices, Ricardo, bueno, si la otra máquina no se va a usar y ese repuesto tú estás seguro que va bien y que le va a hacer a la otra, pues mira, no veo el inconveniente. ¿Ya? Guillermo, la experiencia es importante en mantenimiento. ¿Puede hablarnos un poco del profesorado? A ver, vamos a ver. La experiencia, sí, lógicamente, la experiencia es importante en mantenimiento. O sea, si tú quieres hablar de mantenimiento, lo mejor que te puede pasar es hacer mantenimiento. Porque cuando haces mantenimiento, tú dices, mira, yo hice esto, yo hice lo de acá, yo hice lo de acá, lo resolví de esta manera, lo resolví de esta otra manera. Creo que sí, que el profesor de mantenimiento tiene que ser una persona que haya trajinado en el mundo del mantenimiento. ¿De acuerdo? Habrán otras. Bueno, hay científicos del mantenimiento también, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes busquen googleen a Barringer, por ejemplo. Es un científico del mantenimiento. Probablemente él nunca estuvo en una planta, no lo sé, no lo sé, pero es un científico, pues, ¿no? De ahí los demás que conozco son gente que ha trabajado, que se ha quemado las manos, que ha trajinado a pie y a caballo en el mantenimiento y que lo que te lo dicen con mucho plomo, porque hay que decir como plomo las cosas, y las cosas las dicen como plomo cuando las has vivido. ¿De acuerdo, Guillermo? Los profesores, claro. Por ejemplo, tienes a Francis Paredes, un experto en temas de TPM. Tienes a Jaime Talavera, que fue gerente de mantenimiento del grupo Hochschild, ¿de acuerdo? Y así te puedo hablar de varios otros profesores que son a Guillermo Canta, que trabaja en Repsol y es experto en RBI, RBM, y así por el estilo, ¿de acuerdo? Muy bien. Erasmo. Bueno, son casi las 9. Mira, habíamos quedado en 1 hora y ya va a ser, yo no sé si estoy abusando de ustedes, no lo sé, pero ¿les parece si a las 9 cerramos? ¿Les parece? ¿Sería viable implementar la gestión de activos en entidades del Estado como proyectos especiales? Sí, sí, claro. Claro que sí, sí se puede. La gestión de activos es transversal. No está limitada solamente a empresas privadas. Al realizar campañas de inspección de sistemas críticos, me ayuda a empezar a subir mi efectividad y el porcentaje de planeamiento. Claro, las inspecciones son muy importantes, señores. Una de las cosas dentro del mantenimiento preventivo son las inspecciones para detectar anomalías. Y entonces la detección de anomalías es importante. A veces las anomalías no se detectan fácilmente, necesitas aparatos. Por ejemplo, ultrasonido para detectar una fuga de gas. El ruido que genera una fuga de gas a veces es imperceptible por el oído humano, pero el ultrasonido te ayuda. Por ejemplo, para verificar si una fase en un sistema eléctrico está más caliente que la otra, pues ¿qué tienes que hacer? Una inspección con tu cámara termográfica.
Y entonces te darás cuenta si la fase RSOT es la que está más caliente. Y entonces, ¿qué haces? Oye, programas un balanceo de fases, ¿no? Entonces, la inspección sí ayuda. Hay inspección, si no tengo cámara termográfica, mira, eh, hay mantenimiento predictivo sensorial, pero en electricidad no te puedo decir eso. Electricidad tiene que ser a distancia. Pero, por ejemplo, una chumacera de un sistema de transmisión, si tú tocas la chumacera y esa chumacera, tu mano no la puedes mantener sobre la chumacera porque está demasiado caliente, esa chumacera seguro que tiene un problema. Un problema de desalineamiento, un problema a lo mejor de que le embutieron mucha grasa. O sea, hay inspección. El predictivo inicial fue sensorial, absolutamente sensorial. Quiere decir tacto, oído, vista, olfato. Cuando no había mucho desarrollo tecnológico, el predictivo era sensorial, netamente sensorial. Bien. Ingeniero, hay algunas otras preguntas en el chat. Ya. Preguntan si es que los egresados pueden llevar o si es que necesitan alguna experiencia. No te escuché bien, Sofía. Preguntan si es que los recién egresados pueden llevar el programa o si es que necesitan tener alguna experiencia previa. Yo creo que lo pueden llevar porque este programa te lleva de la mano y porque ellos, bueno, de hecho hemos tenido en otros programas egresados y porque pues son herramientas las que van a aprender aquí y las van a llevar a su centro de trabajo. ¿De acuerdo? Las van a llevar. Yo no veo inconveniente. Dice, sabemos que el recurso humano es fundamental para el área de mantenimiento. ¿Qué estrategias deberíamos usar para motivar a los colaboradores en un mantenimiento proactivo? Muy bien. ¿Sabes cómo? Lo hacía una empresa térmica. ¿Qué hacía? Hacía concursos de mejora. Y entonces ponía unos criterios. Decía, mira, van a ser grupos de a 3 como máximo. 3 personas. Concursos de mejora. Y ellos iban por toda la planta identificando un problema, lo analizaban el problema, planteaban la solución, si había que hacer un diseño lo hacían, les digo porque iban a la universidad que les ayudemos con los diseños, y las personas, el grupo que ganaba y el segundo grupo, pues se ganaban un premio que era un pasaje a la matriz que quedaba en Inglaterra con los ganadores y sus esposas. Entonces, esa manera, esa empresa todos los años hacía proyectos de mejora continua bien interesantes. Entonces, Daniel, puede ser que esto te ayude, pero si no es esto lo que puedes hacer, alguna cosa de estas parecida puedes hacer con tu gente. ¿De acuerdo, Daniel? Bueno, ahora sí contesto la última de Reyes. Los pilares de mantenimiento son base para ejecutar un buen o que solo son pautas. Mira, hay unos procedimientos para implementar planes de mantenimiento, pero yo digo, el pilar principal es el compromiso directivo, el compromiso de tu jefe. Si no lo tienes, es complicado. Por eso, al primero que hay que convencer es al jefe. Entonces, ¿cómo lo convences? Primera cosa. Si tú estás trabajando en mantenimiento, busca un punto de mejora. Hazlo. Demuéstrale que funciona la cosa. Mire, señor, yo he hecho esto. Arreglé aquí, este motor fallaba mucho, arreglé aquí, me demoraba mucho en reparar, puse una baranda aquí, todo, y ahora la disponibilidad de ese motor ha subido 3 puntos porcentuales. ¿Esto qué significa? Que estamos produciendo, pues, 500,000 botellas plásticas más. Cuando tú demuestras eso con hechos, entonces, tienes ganado el primer paso que es el más importante, el apoyo directivo.